Muy buenas noches, ¿cómo están, estimados participantes, profesores? Qué gusto volverlos a ver después de una semana. Me siento realmente muy grato de volverlos a encontrar nuevamente en una sesión más aquí en esta especialización de la educación básica alternativa. Como ustedes saben, seguimos trabajando cada fin de semana. Hoy tenemos una clase muy interesante, ¿no? Sobre el tema de las estrategias. Habíamos trabajado primero un contexto general de la educación básica alternativa, ¿no? Hemos tenido algunas lecturas incluso al respecto. Luego hemos ido aterrizando en el tema más curricular, ¿sí? Y dentro del marco curricular hemos ido hablando acerca de la planificación en el periodo promocional, ¿no? De la educación básica alternativa, luego de la unidad didáctica, luego de la sesión de aprendizaje. Ahí hemos hablado de las situaciones significativas, etcétera, cómo nacen. Finalmente, todo esto ha decantado en la sesión de aprendizaje y luego hemos trabajado como parte de la sesión de aprendizaje el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo y de ahí en algunas estrategias, ¿no? La anterior sesión hemos enfatizado algunas estrategias y hoy vamos a continuar trabajando también estrategias, pero voy a socializar algunas estrategias de carácter sincrónico, es decir, la clase de hoy sigue, digamos, en el marco del currículum, ¿no? Ubicándonos en la sesión de aprendizaje, pero esta vez voy a compartir algunas estrategias relacionadas al aprendizaje sincrónico, es decir, a esta manera de cómo nos estamos relacionando en este momento. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por vuestra presencia. Muy buenas noches, Marlene, muy buenas noches, Willy, muy buenas noches a todos ustedes, ¿ok? Entonces, ¿qué tal, Darwin? ¿Cómo están? Yo todavía sigo aquí en cama, tengo que guardar reposo, ya he pasado 3 meses, se imaginarán, sin poder movilizarme, 3 meses en cama, pero contento, feliz, ¿no? De desarrollar estas. Bueno, para el día de hoy está prevista una exposición, ¿sí? Una exposición acerca de la vejez. Ya en clases anteriores se ha expuesto un poquito acerca de la juventud, sobre la adultez, sobre la madurez, porque son grupos etarios al cual llega la modalidad de la educación básica alternativa. Entonces tenemos que conocer a este grupo etario. Hoy día se expone un poquito sobre la vejez y para eso Ángela Elizabeth, que tiene ya preparada su presentación, nos va a compartir un poco sobre este tema, ¿ok? Pero antes, ¿no? De que nos pueda socializar Ángela, que me parece que recién ingresa. ¿Estás ahí, Ángela? ¿Sí? No te veo con tu nombre, Ángela, pero es muy probable que seguro en cualquier momento esté ingresando. Quiero, antes de iniciar con esta exposición, un poco comentarles que hoy vamos a centrar nuestra atención en estas estrategias, pero desde una perspectiva sincrónica, ¿ok? Y ya para ingresar, digamos, antes de la exposición, me gustaría un poco saber cuál ha sido el énfasis del trabajo la anterior sesión, ¿no? Hemos trabajado, estamos, digamos, en el marco de la sesión de aprendizaje, pero hemos abordado algunos temas específicos. ¿Cuáles son esos temas que ustedes me pueden compartir en este momento? A ver, va. ¿Cuáles son esos temas? Podemos escribir en el chat, ¿ok? No hay problema, en el chat escribimos cuáles han sido esos temas que hemos abordado la anterior sesión, porque está articulado todas las actividades, las sesiones que desarrollamos están íntimamente articuladas, ¿ok? Entonces, a ver si escribimos en el chat cuáles han sido esos temas que hemos abordado en la anterior sesión. Vamos a ver un poco para ir recordando y a partir de ello también vamos a contextualizar el tema de hoy que tiene que ver con estrategias, pero de carácter más sincrónico, ¿verdad? A ver, vamos. Entonces, ¿cuáles fueron esos temas? Aquí estamos en el chat. Interactuemos, por favor, porque hoy que vamos a hablar del aprendizaje sincrónico, uno de los elementos fundamentales tiene que ver con la interacción. Entonces, cuando no hay interacción, la interacción puede ser a través del micro, la interacción puede ser a través del chat, es decir, hay distintas maneras de interactuar. Entonces, es importante que ustedes estén ahí presentes en la clase, porque si no, esto es un monólogo, ¿sí? Esto es un monólogo, ya no hay diálogo
y ya no hay, digamos, este contacto entre el docente y los participantes o los estudiantes. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Estrategias para un trabajo en equipo y grupos. Ah, qué interesante, claro. Hemos visto un video, claro, yo les he planteado un video y ahí hemos diferenciado cómo es el trabajo en equipo y el trabajo en grupo, ¿verdad? Ok, trabajo en grupo y trabajo en equipo. Pero ¿qué más hemos abordado la anterior sesión? Hola Ángela, muy buenas noches. Me envías por favor tu presentación, Ángela, no te olvides, al WhatsApp, ¿ok? A ver, ¿qué más hemos abordado? ¿Se recuerdan? Gracias Ángela, muy bien. ¿Qué, qué recuerdan? Nos hemos olvidado, de repente estamos en este momento recurriendo a nuestros archivos y claro, ahí nos dice Darwin tipos de estrategias. Ok. Ok, estrategias. Estamos trabajando en realidad de estrategias, porque estamos en el marco de la sesión de aprendizaje todavía. Muy bien, estrategias. Bueno, un poco para recordar y después ya dar el pase, ¿no? A Ángela. La anterior sesión hemos abordado estrategias de aprendizaje, pero también estrategias de enseñanza. Eso abordamos la anterior sesión. Claramente hemos abordado estas estrategias de enseñanza y hemos indicado que el uso y los recursos y materiales es parte de las estrategias de enseñanza que el maestro de EVA utiliza para su práctica pedagógica. Y también hemos hablado de las estrategias de organización del aula. ¿Cómo puedo organizar el aula para trabajar con mis estudiantes de la EVA? Puedo tener un sector del emprendimiento, un sector de la experiencia, un sector de la lectura. Entonces, fíjense, estrategias para organizar el aula, ¿ok? Es más, yo puedo organizar el aula también para poder trabajar con los estudiantes en media luna, podemos trabajar, hay distintas maneras, ¿no? A ver, pero eso ya tiene que ver con la estrategia de atención y organización de los estudiantes. ¿Cómo organizo a los estudiantes para trabajar en pares? Puedo trabajar de manera individual, puedo trabajar con todos, puedo trabajar en equipo, puedo trabajar de manera colaborativa, puedo trabajar de manera cooperativa, puedo trabajar en grupo, puedo trabajar en equipo. Hemos diferenciado qué es grupo y qué es en equipo, ¿verdad? Todo eso hemos trabajado, ¿no? Hemos desarrollado. Y fíjate que también como parte de las estrategias claves, y en EVA esto no puede dejar de trabajarse, es estrategias para el uso y de espacios de aprendizaje. No solo trabajo en el aula, en la institución educativa, puedo ir a una empresa, puedo ir a una institución, en la práctica puedo vivenciar el aprendizaje. Por eso hemos hablado de las estrategias de enseñanza. Pero también hemos hablado de las estrategias de aprendizaje, recuerdan. Y esto tiene que ver con las estrategias de aprendizaje. Aquí está. Hemos un poco conocido las estrategias. ¿Cuáles son esas estrategias de repaso? Recuerdan las estrategias de repaso. Si tú, por ejemplo, vuelves a ver esta clase en el video que les envían, vuelves a ver, si vuelves a ver, estás repasando la sesión, ¿ok? Si vuelves a leer una lectura, ¿no? Si vuelves a desarrollar la tarea, son estrategias de repaso y las estrategias de repaso están más asociadas, como ustedes saben, a la memorización, a la recuperación de los aprendizajes. Por eso estas estrategias de repaso tienen que ver con el almacenamiento de la información. Recuerda, eso hemos trabajado también en la anterior sesión. Pero luego hay estrategias de elaboración, ya digamos es un poco más complejo. No solo tú recuerdas lo que has memorizado, sino tú elaboras para recordar, elaboras un resumen, elaboras una mnemotecnia compleja, ¿no? Elaboras organizadores, pero sencillos, porque después vienen las estrategias de organización que son un poquito más complejas que las estrategias de elaboración, y ahí elaboramos mapa semántico, mapa conceptual, círculo concéntrico, cuadro comparativo, una línea del tiempo, un mapa mental, etcétera. Son estrategias de organización, recuerda. Eso nosotros hemos ido abordando, pero son estrategias para aprender. Y las estrategias de desempeño, cuando producimos. Por ejemplo, elaboraste un podcast, es una estrategia de desempeño porque tú estás produciendo un podcast, ¿sí? Elaboraste, por ejemplo, un storytelling, ¿no es cierto? Una historia
como tipo cuentacuentos, ¿no? Eso es parte de tus estrategias de desempeño. O grabaste un video. Ah, caramba, es una estrategia de desempeño. Entonces, hay varias estrategias de desempeño que son actuaciones o producciones, ¿sí? Y nosotros estamos trabajando estas estrategias de desempeño bastante. Yo les he pedido que hagan ustedes un podcast, ¿sí? También les he pedido que hagan un video, ¿sí? Les he pedido que hagan una historia, una historieta, etcétera. Y así, ¿no? Sucesivamente, son estrategias de aprendizaje y se relacionan a esto que es con el desempeño. Entonces, acá ya tiene que ver con el uso de la información, fíjate, es la producción de la información y esto promueve aprendizajes de carácter significativo, etcétera, etcétera. Todo eso hemos abordado la anterior sesión y hoy, como les digo, vamos a introducirnos un poco al tema del aprendizaje sincrónico, para cerrar el tema, este ciclo de las estrategias que el día de hoy vamos a trabajar. Pero en este momento, antes de abordar el tema de hoy, que es la sesión 17, vamos a escuchar a Ángela. Voy a dejar de compartir un momento, por favor. Y si estás ahí, Ángela, ya te puedes conectar, no hay ningún problema. Yo voy a descargar el archivo Ok, que profesor. me has enviado sobre la vejez y vamos a cerrar este ciclo de exposiciones sobre la lectura, ¿no? Sobre una lectura que hemos compartido con ustedes y ya Ángela nos va a compartir un poquito este grupo etario, ¿no? Es importante conocer, digamos, la perspectiva de esta lectura respecto a este grupo etario, ¿ya? Porque es el público con el cual nosotros trabajamos en la educación básica alternativa. Si puedes prender tu cámara, por favor, Ángela, Elizabeth, sería Sí, genial. profesor. Excelente, Ángela. Voy a hablar por el celular porque mi laptop está un poco No te preocupes. congestionada y Ujú. gracias porque usted está proyectando las diapositivas, profesor. Buenas noches, colegas, muy buenas noches con todos, un gusto. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre la vejez, ¿no? El desarrollo físico y cognitivo de las personas de la tercera edad. Siguiente, por favor. Bueno, como vemos aquí, la vejez comienza al inicio de los 60 años aproximadamente, ¿no? Y en algunos casos puede abarcar 40 años o más. Pero también es cierto que mucho tiene que ver la parte psicológica de la persona, porque puede haber personas que tengan unos 70 años, pero tengan esa alegría, esa emoción todavía del espíritu joven. O puede haber personas que ya se sienten un poco más deteriorados en salud, ¿no? Y anímicamente, tal vez a los 50 años, ¿no? Entonces, nosotros vemos acá, ¿no? Vamos a ver primero algunas percepciones erróneas que tenemos sobre los ancianos, ¿no? Y también probablemente lo vivimos nosotros, ¿no? Basados en estereotipos positivos y también estereotipos negativos. Por ejemplo, ¿no? Si vemos las figuritas que están abajo, ay, no, ¿qué sabemos decir? Ay, no, ya las personas mayores, ya los viejitos, son un poco más inútiles, irritables, ¿no? Ya se enferman, son muy sensibles, no paran deprimidos. También podríamos decir que son olvidadizos, no pierden la noción del tiempo, de las fechas, o también en la parte positiva, ¿no? De que también son más querendones con los nietos, ¿no? Son más comprensivos, ¿no? Dan mayores consejos, ¿no? En este sentido también tenemos estos estereotipos. Siguiente, por favor. Ahora también tenemos algunas etapas en la vejez. Tenemos 4 etapas. Entramos con los sexagenarios. Bien que inicia a los 60, pero aquí, ¿no? Según Javier Hurst, nos dice que es de los 60 a los 69 años de edad, ¿no? En esta década marca una importante transición, ¿no? Dice que acá empezamos a adaptarnos, ¿no? A esta nueva estructura de los roles, el ingreso disminuye porque muchos de las personas que han trabajado, ¿no? En el Estado o en una empresa privada, entramos a la etapa de la jubilación. Lógicamente disminuye la parte económica, también las horas de trabajo, ¿no? Que puede ser una jubilación voluntaria o por otros motivos. Ahora tenemos los septuagenarios, de 70 a 79 años de edad. Aquí ocurre un cambio más importante que en las 2 décadas anteriores.
Dice, además de la reducción del mundo social, ¿no es cierto? También se tienen que adaptar a una menor participación en las organizaciones, tal vez por la misma salud, ¿no? Por la familia. A menudo muestran inquietud e irritabilidad. Y también nos dice que en esta etapa ya realmente, ¿no? Disminuye esta actividad sexual. Ahora tenemos los octogenarios de 80 a 89 años de edad. Dice, esta sin duda es una edad, es uno de los indicadores de la transición de la etapa del anciano joven a la del anciano viejo. Pero no es el único, dice, empiezan a vivir también de los recuerdos, ¿no? En esta edad ya, si tenemos, ¿no? Personas de la tercera edad, ¿no? Nuestros abuelitos, todo eso, empiezan a contarnos sus historias, ¿no? Y la pueden contar muchas veces, no se cansan, ¿no? Tenemos ahora también los nonagenarios, de 90 años en adelante. Dice, aunque los problemas de salud se vuelven más graves, claro, en algunos, ¿no? Los nonagenarios pueden modificar exitosamente sus actividades para aprovechar al máximo sus actividades. Porque si gozan de una buena salud, también pueden, digamos, dedicarse a actividades recreativas, algunos viajes, ¿no? Algunos grupos de, así como se vio una imagen, ¿no? De ajedrez, ¿no? Porque no es realmente que pierdan la memoria, sino que si realizan los ejercicios adecuados, también pueden conservar. La siguiente, por favor. Ahora tenemos aspectos físicos, ¿no? ¿Cómo notamos ya que se está entrando bien ya la vejez? Si vemos de esta manera, dice, el tipo de vida que se ha llevado, las enfermedades y los accidentes sufridos influyen en el envejecimiento, que se suelen llamar como factores patológicos del envejecimiento. ¿Qué quiere decir? Que si durante nuestra niñez, no todas nuestras etapas anteriores, también habemos podido tener algunos accidentes, ¿no? Ya sean de huesos, ¿no? O algunas enfermedades respiratorias, cardiovasculares, se van a acrecentar, ¿no? Son como nuestros antecedentes para nuestra vejez. Muy bien, ¿qué también observamos? Bien lo sabemos, es el aumento de canas, la pérdida de elasticidad en la piel, ¿no? Se pierde musculatura precisamente por la disminución de actividades, el cambio de postura, ¿no? Ya no crecemos, ¿no es cierto? Nos vamos achicando también. Ahora las arrugas, ¿no? Las arrugas ¿no? que se vuelven más profundas. Ahora también, ¿no? Me ha pasado porque tengo mis padres, ¿no? Y también tenía mis abuelitos, ¿no? Se pierde mucho la capacidad auditiva. A ratos parece que nos están gritando, ¿no? Y cuando nosotros queremos hablarle, ¿qué? ¿Qué? Nos dicen, ¿no? Entonces, tenemos que volverle a repetir. Entonces, tenemos que ser muy pacientes también. Los sentidos se vuelven menos eficientes con los años. Se tarda más tiempo en percibir y en procesar un hecho por medio de los sistemas sensoriales. Un segundo, por favor. No hay problema, Ángela. Me parece bien el contexto del planteamiento que haces de los, digamos, de esta etapa de la vejez. Es importante, digamos, desde la perspectiva de la EVA, conocer cada una de estas etapas, que de alguna manera nos va a ayudar a comprender, ¿no? Si es que tenemos este tipo de estudiantes, ¿no? Cómo atenderlos. A ver, seguimos, Ángela. Así es, muy bien, ¿no? Entonces tenemos que nuestros sentidos, ¿no? A esta edad ya se vuelven menos eficientes con los años, ¿no? Tal vez incluso la motricidad puede que hagan caer las cosas, que se le quiebren, ¿no? Que rompan las cosas y nosotros también debemos ser muy pacientes y ver, ¿no? Que un día vamos a estar en esa situación también, ¿no? También nos dice en percibir, en procesar un hecho por medio de los sistemas sensoriales. A veces no escuchan bien, tal vez están bajos de la vista, ¿no? El frío también, ¿no? Entonces, esa parte también. Ahora, disminuye el peso muscular, también la fuerza y la resistencia, ¿no? Ya no podemos decir que carguen baldes pesados, ¿no? Que hagan el trabajo que hacían de jóvenes. Los huesos se debilitan, se vuelven huecos, más frágiles, ¿no? La osteoporosis. De ahí que sean más vulnerables las fracturas y tarden más en sanar, ¿no? También tenemos su sistema cardiovascular, se pierde eficiencia con los años y disminuye la capacidad pulmonar y del corazón, ¿no? Empiezan a haber ahí ya ciertos inconvenientes, enfermedades, ¿no? Precisamente por el clima incluso. El sistema inmunológico, ¿no? Cambia durante la senectud.
¿no? De manera que el anciano es más vulnerable a las enfermedades. Normalmente a veces dicen, no, pues para fortalecer este sistema inmunológico también hay que tener una buena alimentación, ¿no? Algunos suplementos vitamínicos. Tenemos también el uso y abuso de medicamentos, ¿no? Por algún problema de salud. Recordemos también que muchos medicamentos nos alivian ciertos males, pero también nos dañan ciertos órganos, ¿no? Siguiente, por favor. Vamos a las causas del envejecimiento. Muy bien. Bueno, dice, en el varón, ¿no es cierto? En el hombre, dice, si tiene una vida de campo, ¿no? Si ha estado, ¿no? En un periodo de matrimonio, dice, suele alargar más la vida. Mientras que le quita esto, ¿no? La obesidad y la exposición a la radiación tienden a acortarlo. También tenemos algunas teorías, ¿no? Tenemos las teorías del envejecimiento programado o del reloj biológico, ¿no? Son más que todo lo que heredamos, ¿no? Estas acciones programadas de ciertos de genes específicos rigen también nuestro envejecimiento. Entonces, más o menos, ciertos males que hayan podido tener nuestros padres o nuestros abuelos a la vejez, también podemos nosotros, digamos, heredarlos y se pueden activar, ¿no? Si no tenemos los cuidados respectivos en las etapas anteriores. Según las teorías escolásticas, dice, el cuerpo también envejece por deterioro y desgaste. Lógicamente, ¿no? Si hemos tenido un trabajo de oficina, cierta actividad física, deportiva, ¿no? No va a ser el mismo desgaste de una persona que tal vez ha trabajado en la mina, ¿no? Que ha estado en las alturas, tal vez con comida deficiente, ¿no? Entonces, el desgaste, ¿no? El deterioro de huesos, músculos va a ser diferente, ¿no? Y otros órganos. También tenemos el aspecto genético, ¿no? Que influye bastante, el estrés, los accidentes y enfermedades que hayamos podido tener, ¿no? Entonces, estas son las causas de que nos van a decir qué tipo de envejecimiento también podemos tener. Siguiente, por favor. Ahí está. Ahora vamos a ver ciertos cambios cognitivos que se dan en la vejez, ¿no? Así como también físicamente son un poco más lentos, ¿no? También hay una reducción en la rapidez del procesamiento cognitivo. Con entrenamiento es posible compensar esta pérdida, ¿no? Se sugiere muchas veces, ¿no? ¿Qué hacemos ya para la tercera edad? No, muchas veces que sigan instrucciones, ya sea en repostería, en armar algún elemento en casa. Se deteriora también la memoria a largo plazo, ¿no? Ya es más difícil recordar algunas cosas, ¿no? Claro que este deterioro es progresivo, ¿no? También va con la edad. Dice, con la edad también mejora a menudo la cantidad y la calidad de los conocimientos del individuo relacionados con la sabiduría, ¿no? Son los grandes consejeros, ¿no? Los mayores por lo vivido, como dice la frase, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Por todas las cosas que han vivido, ellos también, ¿no? Nosotros podemos acercarles a pedir un consejo y todo, en las diferentes situaciones que tengamos. También tenemos entre las causas primarias del deterioro cognitivo del anciano se encuentra la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y la apoplejía. También, ¿no? Es de la edad, ¿no? La demencia indica la confusión y el olvido crónico. ¿Dónde lo dejaste? Papá, ¿dónde lo dejaste? No me acuerdo, no sé. ¿Dónde estás? Cuando están a veces en la calle, ¿no? Si vemos muchas noticias en que los viejitos, ¿no? Están desaparecidos. No se acuerdan, pues no se acuerdan dónde viven también. Entonces, la confusión, los lapsos mentales o la desorientación conductual, ¿no? Es la que se da acá. También tenemos, ¿no? Como es propia de la edad, la depresión es común, ¿no? En la senectud, en parte por la pérdida de seres queridos y amigos también, ¿no? Que se tiene. Bueno, en este sentido, hasta aquí vamos con una parte. La siguiente, es en blanco, profesor, la siguiente, ¿no? Tenemos la vejez, ¿no? ¿Qué parte de la vejez? El desarrollo de la personalidad y socialización. ¿Cómo es ya la personalidad, ¿no? De nuestros adultos mayores? Tenemos aquí, dice, de acuerdo con Erickson, una tarea central del desarrollo a partir de la adolescencia consiste en conservar una identidad relativamente uniforme, ¿no? Es decir, un conjunto congruente de conceptos sobre los propios atributos físicos, psicológicos y sociales. ¿Qué quiere decir, no? Cuánto uno mismo se va conociendo, ¿no? Cómo va formando su identidad, su personalidad, pero a través de las diferentes etapas que hemos tenido, ¿no? Como dice, ser consciente de
cómo es mi parte física, ¿no? Mis fortalezas que tengo, qué debilidades, también la parte psicológica y social, va a influir mucho en la personalidad. Tenemos que la última etapa de la teoría de Erikson es el conflicto psicosocial de integridad frente a la desesperación, ¿no? En esta edad, ¿no? La desesperación, dice, es crucial. Los que al mirar en retrospectiva se sienten satisfechos con el significado de su vida, ¿no? Están haciendo un recuerdo de toda su vida, desde su niñez, adolescencia, todas sus vivencias, ¿no? Y adquiere un sentido de integridad personal. En cambio, quienes no ven, sino solo errores, ¿no? Dice, ven oportunidades desperdiciadas, fracasos, entonces van a adquirir un sentido de desesperación, ¿no? Tal vez cuando se ve a los hijos que no se ha logrado como uno quisiera, que no nos apoyan como uno quisiera, ¿no? Entra en desesperación, ¿no? Porque puede faltarle varias necesidades, ¿no? Básicas que no cubren, como su alimentación, vivienda, ¿no? También tenemos la comparación social, o sea, evaluarse uno mismo y la situación personal en función de otros. Influye de manera profunda en la actitud de los longevos, ¿no? Entonces, si yo me voy a evaluar, ¿no? Con otra persona, cómo está la vida de la otra persona, ¿no? Entonces también vamos a tener cierta actitud que vamos a ver en ellos. La satisfacción, la anterior todavía, la satisfacción de la vida depende también de la salud, ¿no? Como ellos se van a sentir satisfechos si están en unos 80, 90 años y todavía pues no tienen muchas enfermedades, no sienten que son una carga para la familia, ¿no? El estado civil, si aún tienen su compañero o compañera al lado, la vivienda, ¿no? Si tienen un lugar o es que tal vez ya los mandaron a otro lugar también, ¿no? Los viejitos, ¿no? Y la interacción social. Siguiente, profesor. Muy bien, en lo que es socialización, ¿no? Según los datos actuales, los nonagenarios pueden ser más sanos que los sexagenarios. ¿Por qué? Porque en la etapa inicial, ¿no? Uno ya se siente, uy, ya estoy entrando a la vejez, ¿qué va a ser de mi vida, no? Ya no tengo jubilación, ya dejo mi grupo social, ¿no? Pero en cambio los nonagenarios, al llegar ya a esa etapa, sienten que están llegando a algo mucho más valioso. Como vemos también dice, muchos ancianos no institucionalizados reciben ayuda de uno o varios cuidadores no pagados, ¿no? Muchas personas ya también contratan, ¿no? Personal técnico, alguien que pueda cuidar a los ancianitos mayores en la casa. Otros también hay en residencias, ¿no? Y ahora lo que suelen hacer cuando ya las personas, también las familias jóvenes, ¿no? Piensan que puede hacer una carga, ¿a dónde lo llevan? A los asilos, ¿no? Donde realmente entran a una mayor depresión. Casi todos los adultos requieren pasar sus años de jubilación en su propia comunidad y de preferencia en su casa, ¿no? Porque precisamente para eso hicieron su casa, ¿no? Dice, para cuando un día sea viejito, aquí viviré, aquí me cuidarán, me traerán mi enfermera, ¿no? Es lo que dicen los abuelitos, ¿no? Pero a veces no hacemos eso, no tenemos esa paciencia. Los ancianos cuentan cada día con una mayor cantidad de servicios, entre estos diversos medios de transporte, comida sobre ruedas, cuidado en casa, servicios culturales y oportunidades de trabajo como voluntarios. Esto más que todo a veces se ve en personas que tienen un seguro social, ¿no? Que cuando ya llega también a una edad mayor, los llevan de paseo, tienen días donde también pueden hacer ejercicios, ¿no? Grupos donde ellos pueden socializar, hacer diferentes juegos de mesa, deportes, ¿no? En este sentido, hasta ahí terminaría, profesora. Gracias. Excelente, Ángela. Muchas gracias, va bien a ti por la presentación. Me parece interesante digamos, el resumen que tú has desarrollado acerca de la lectura que todos nosotros tenemos en mano. ¿Cómo podríamos, esta es la pregunta que quiero hacer a todos, cómo podríamos abordar a estas personas que ya se encuentran en la vejez, digamos, en una institución o en un centro de educación básico alternativo? Existe, digamos, este tipo de personas que tienen ya edades avanzadas, pero que quieren seguir estudiando, quieren culminar, digamos, su educación básica. Ese es el reto que tienen. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Hay muchas personas que teniendo una edad de 60, 70, incluso 80 años, han continuado sus estudios de la educación básica alternativa. Entonces, ¿cómo deberíamos abordar el trabajo con ellos, ¿no? Sabiendo de que
son personas que en realidad tienen no solo limitaciones a nivel físico, ¿no? Ya sus sentidos, digamos, están decreciendo, ya es una debilidad, no te escuchan muy bien. Por otro lado, también sus procesos cognitivos ya no son los mismos. Y va a depender, ¿no? Esto, digamos, varía entre una u otra persona. Pero, ¿cómo ustedes abordarían la atención a este grupo etario? A ver, ahí hay alguna respuesta. ¿Qué podrían comentar ustedes? ¿Cómo abordar? Porque en realidad este es el grupo con el cual también desde la EVA atendemos. ¿Qué dicen? ¿Qué comentan los demás? Tomando como referencia todo lo que nos ha compartido Ángela y Elizabeth. Siempre como referencia, ¿ok? Siempre como referencia. ¿Qué dicen? ¿Cómo podemos abordar el trabajo con los abuelitos? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué comenta? Porque no solo tenemos a jóvenes, ¿no es cierto? Tenemos también adultos y muchas veces tenemos a estas personas que están en estas edades, ¿no? Entonces, ¿cómo abordar? ¿Vas a ser ese profesor paciente, ¿no? ¿Vas a escucharlos? ¿Qué generarías? ¿Qué estrategias tú podrías promover? A ver, vamos a escuchar. Elizabeth, tú que estás levantando la mano, ¿qué propones, Elisa? Maestro, ¿Cómo buenas trabajar noches. con este grupo? Maestro, buenas noches. Colegas presentes, buenas noches. Bueno, maestro, como sabemos, vamos a tener eh, diversos estudiantes, ¿no? Con diversas edades, jóvenes, adultos. Ahora, en este caso, los ancianos o personas de la tercera edad, ¿no? Más específicos para hacer, bueno, las estrategias que podían decir de cómo trabajar sería, bueno, como bien sabemos, ellos tienen amplios conocimientos, ¿no? Debido a las experiencias que ellos tienen. Serían los sabios, ¿no, maestro? Ellos, por decir, el aprendizaje de su lengua materna o lengua originaria, ellos no se puede dar eh, el espacio, ¿no? Para que ellos nos puedan enseñar su lengua materna, ya que hoy día es muy pertinente, ¿no? También nos pueden enseñar a tejer, ¿no? Ellos a puchcar, las, ¿no? Las mamitas, ellos, y otras habilidades que pueden tener en cuanto a la cocina, las comidas típicas de la zona. También en la cura de enfermedades, la medicina tradicional nos ayuda mucho ellos con las experiencias que tienen, maestro. Eso puede decir, maestro. Excelente, Elizabeth. Aquí leyendo lo que nos comenta Yolanda. Yolanda, este ya es un proceso en realidad, Yolanda, clave en la educación básica alternativa, el hacer un diagnóstico. Definitivamente, Yolanda, ahí tienes mucha razón, porque ahí podemos descubrir, Yolanda, cuáles son los intereses que tiene este grupo etario. Y no solo este grupo etario, sino también puede ser los jóvenes, ¿no? O los que son adultos, y a partir de eso nosotros generar algunas estrategias que me parece muy bien cómo lo han contextualizado, digamos, en la participación. eh, Generalmente en nuestro contexto del país hay saberes, ¿no? Hay saberes ancestrales, como muy bien lo han manifestado, que podrían ellos muy bien compartir con nosotros. Toda esa sapiencia, todos esos conocimientos, producto de la experiencia, ¿no? Que se puede ir compartiendo con todos los estudiantes en un centro de educación básica alternativa. Pero me pareció interesante también, Elizabeth, lo que tú acabas de manifestar del aprendizaje de la lengua, de repente a nivel escrito, ¿no? Esa es una demanda bastante fuerte, ¿sí? Si bien pueden ser personas que hablan muy bien el quechua, el asháninca o cualquier otra lengua originaria a nivel oral, digamos, una demanda bastante interesante es también el aprendizaje de su lengua, pero a nivel escrito, ¿no? La escritura, ¿no? Entonces, y como tú también indicas, Darwin, evidentemente el perfil que debe de tener todo docente de la EVA tiene que ser paciente, ¿no? Muy tolerante, ¿no es cierto? Y ser muy empático, digamos, en el trato con los adultos. Muy bien. Esto, digamos, son algunas pastillas de la información que nosotros necesitamos conocer. Ahí tienen el libro para seguir, digamos, trabajando
para seguir leyendo, para seguir enterándonos. Esta información que está en este texto recoge investigaciones, ¿no?, que se han desarrollado a nivel del mundo, pero que nos sirven como referentes para que también nosotros podamos utilizarlo y digamos, establecer algunos niveles de comparación, ¿no? Porque la realidad de los abuelos en nuestros contextos son totalmente diferentes, ¿no? Yo solo por contarles un caso, nada más, si una persona que es adulta y ha entrado a una etapa de la vejez, generalmente a veces los hijos cometemos el error de traer a nuestro papá o traer a nuestra mamá que está en el campo, los traemos a la ciudad porque creemos que al traerlo a la ciudad vamos a estar pendientes de él, vamos a estar pendientes de ella, pero él y ella quieren estar en su chacra, él y ella quieren estar con sus animales, quieren respirar el aire, quieren movilizarse en todo ese entorno natural. Y cuando los traemos a la ciudad, los encerramos en un departamento o una casa chiquita. El papá o el abuelo está que sube al segundo piso, baja del segundo piso, está desesperado. La desesperación es más, no por estar enclaustrado, encerrado, envejece más, a diferencia de estar en ese lugar, en su territorio, en su terruño, ¿no?, que es el campo, que bueno, en realidad eso es, digamos, parte de la realidad, ¿no?, que existe en nuestro medio, no solo andino, ¿ah?, también en el ámbito amazónico. Muy bien, muchas gracias, Ángela, por tu participación. Vamos a continuar con la exposición. El día de hoy voy a un poquito hablar acerca de estas estrategias que les había planteado. Estamos en modo estrategias, ¿ok? En modo estrategias. Y hoy voy a socializar algunas estrategias de carácter sincrónico. Pero también esto va a implicar hacer una reflexión. O sea, tenemos que reflexionar qué tanto estamos nosotros aprovechando esta clase sincrónica con el profesor Ervin. ¿Qué tanto estamos aprovechando? De repente yo estoy utilizando muchas estrategias y no la estamos aprovechando de la mejor manera, ¿ok? Vamos a reflexionar todo esto luego, digamos, de la exposición que voy a ir desarrollando. Muy bien. Entonces, pero también quiero recordar, la anterior clase yo no he enviado ninguna tarea, ¿no? No hemos subido ninguna tarea al Padlet, porque yo siento que hay tareas, hay encargos que necesitamos regularizar, pero no lo estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, la anterior tarea, la tarea 17, estaba previsto que envíen sus sesiones de aprendizaje, pero acá en realidad vemos que solo 7 personas han enviado sus sesiones de aprendizaje, ¿no? Y eso que hemos trabajado, yo les he planteado un ejemplo de una sesión de aprendizaje. Recordarán, hemos trabajado un poco acerca de la cerámica Wajún, ¿recuerdan? ¿No? Porque de eso, digamos, estaba planteada la situación significativa. Pero aquí están, digamos, las personas que de manera muy responsable en este trabajo asincrónico, porque esto es asincrónico, el Padlet es asincrónico, estamos utilizando. Pero también hay una tarea posterior. Yo les había enviado otra tarea para que grabemos un video sobre el trabajo cooperativo o colaborativo, y ahí tenemos solo 2 personas que han subido su tarea del video. Un video que lo podemos grabar en 1 minuto, 1 minuto y medio, era para compartir entre nosotros, porque cuando nosotros compartimos la información, nos nutrimos también de nuestras indagaciones, de nuestras investigaciones, pero veo que en realidad no estamos subiendo las tareas, ¿sí? Y esta es otra tarea de carácter asincrónico, asincrónico. Entonces, aquí está pasando algo. Acá hay algo que no está funcionando bien, ¿ok? Entonces, y tiene que ver con el compromiso, con la responsabilidad que nosotros como maestros también tenemos que tener, ¿ok? Y hoy voy a enfatizar algunas técnicas y algunas estrategias para la sesión virtual sincrónica. Algunas de las múltiples que hay y que, digamos, me gustaría socializar con ustedes, de las múltiples que hay. Hoy he traído algunas estrategias, pero para abordar este tema
voy a un poquito comentar acerca de lo siguiente. Vamos un poco a hablar acerca de las ventajas y desventajas del aprendizaje sincrónico, ¿ok? Fíjense, hay algunas ventajas. Yo estoy ahorita, por ejemplo, en cama, ya relativamente sentado, relativamente digo, estoy entre echado y sentado por un tema de salud, ¿ok? Pero esa es una ventaja, por ejemplo, de poder trabajar a nivel sincrónico, pero también tiene sus desventajas, ¿no? Una desventaja es que cuando yo les pido que participen, muchos no participan en el trabajo sincrónico, es una desventaja. Entonces, y esto ya tiene que ver digamos, con otras responsabilidades que también nosotros tenemos como participantes, pero ahorita vamos a hablar de ello también. Miren, ¿qué es lo que esperamos del estudiante en una sesión virtual sincrónica? Voy a hablar un poquito acerca de eso. ¿Qué es lo que esperamos? Yo como profesor tengo mucha expectativa de parte de ustedes, así como ustedes tienen mucha expectativa de parte mía, ¿no? Para que yo pueda trabajar con ustedes. ¿Qué actividades y técnicas sugerimos al docente? Yo les voy a sugerir algunas, de manera general, cuando desarrollamos esta videosesión, porque esta es una videosesión de aprendizaje sincrónico. Entonces, ¿cuáles son esas ventajas? Al inicio de esta especialización, yo les había compartido parte de esta información al inicio, ¿no? Y les hablaba de que, primero, el aprendizaje sincrónico permite esta comunicación pues en tiempo real. Tú estás al otro lado de la pantalla, me estás escuchando en tiempo real. Por lo tanto es sincrónico porque estamos en el mismo tiempo conectados, ¿no? A través, digamos, del Zoom. Y entonces yo puedo desarrollar esta videoconferencia y podemos chatear, ¿sí? Y cuando yo les pregunto, ustedes chatean y en el chat escriben, ¿no? Como Celia o como Cecilia Yango acaba de decir, ser tolerantes con los abuelitos, por ejemplo, ¿no? Pero miren, el trabajo sincrónico, esto que es real, claro, te permite mayor libertad a ti como estudiante. Seguro me estás escuchando sentado, sentada, de repente estás escuchándome con el celular, no con la computadora. De repente también estás en la cama, observándome, ¿no? O de repente estás en una silla muy cómoda frente a un escritorio con el internet. Ahí tienes mucha libertad. Esa es, digamos, una de las ventajas que tiene pues el aprendizaje sincrónico. O también hay la ventaja de poder almacenar la información. Nosotros estamos almacenando la información y te la estamos proporcionando en video para que tú lo puedas volver a recuperar y puedas volver digamos, a estudiar. Te facilita la participación desde diversos lugares, porque muchos de ustedes están conectando, pues, desde Pasco, por ejemplo, Elizabeth se conecta, ¿verdad? Hay alguien por ahí que está conectada desde Satipo, muchos estamos acá en Lima, otros estamos en Cusco, desde Paucartambo, por ejemplo, está Anita, ¿no es cierto? Es decir, Urpi, estás ahí, ¿no es cierto? Estás ahí en Paucartambo, estás en Cusco. Esas son las ventajas, pues, de este aprendizaje sincrónico, ¿verdad? Y las desventajas es que cuando no tenemos la cámara prendida, ¿no? Y en realidad yo no puedo ver a todos pues con la cámara prendida porque estoy ahorita, digamos, presentando esta diapositiva. No sé cómo se encuentran, si estarán renegando, si estarán molestos, molestas, incómodas con la clase que estoy desarrollando. Hola Elizabeth Alarcón, ¿cómo estás? No sabemos, pues no sabemos cómo realmente ustedes se encuentran, ¿sí? Hay ausencia de expresiones físicas que no lo vemos. O de repente, como no se nota cuando nos vemos en la cámara, yo no puedo saber si estás alegre, si estás feliz, si estás triste, ¿no? Entonces, esa ausencia de las expresiones físicas es una desventaja, ¿ya? Hay una dependencia a las TIC. Se han dado cuenta que a veces se va la conectividad, ¿no? Entonces, uno de ustedes dice, uy, profesor, no le escucho. ¿Puede volver a repetir, profesor? Porque justamente estamos siendo dependientes de la conectividad. Esa es la desventaja de un aprendizaje sincrónico, ¿ok? Ok, Isaura, no hay problema. Sí lo vi, Isaura. Claro, que no lo ha subido al Padlet, pero sí lo vi el video, no te preocupes, Isaura. Pero entonces, fíjense, de repente, esas son parte de las desventajas. Hay una dificultad para seguir el hilo de la conferencia en un aprendizaje sincrónico. Por eso yo repito,
en el aprendizaje sincrónico tenemos que repetir, tenemos que ser redundantes, porque si tú no redundas, si no repites, el estudiante no aprende, no te escucha, porque pierde el hilo del diálogo. Entonces eso es importante en este tipo de aprendizaje sincrónico. Y el hecho de que existen muchos contactos también, muchos contactos, claro que ahorita no somos muchos, somos casi 25, no somos muchos, entonces cuando hay bastantes contactos también puede sobrecargarse la conectividad, ¿ok? Pero eso es parte, digamos, de las ventajas. ¿Y cuando estamos hablando de un aprendizaje asincrónico? Yo estoy trabajando primero de manera sincrónica, pero también trabajamos de manera asincrónica. Y de manera asincrónica estamos utilizando el Padlet, ¿ok? Estamos utilizando el Padlet. ¿Por qué? Porque la comunicación es en tiempo diferido. Por eso es que el Padlet te da, digamos, la posibilidad para que tú puedas elaborar la tarea en función de tus tiempos, cuando tú puedas, en la mañana, en la noche, en la madrugada, pero no estamos cumpliendo. Entonces acá hay un problema. El aprendizaje sincrónico, si queremos hacer una investigación, ¿no? Del 100% de estudiantes, digamos, en una especialización, estoy hablando de estudiantes adultos, ¿ah? No estoy hablando de estudiantes de la educación básica, de estudiantes adultos, del 100%, solo el 10% utiliza de manera efectiva el Padlet. Entonces, esa es una cifra, es a partir, digamos, de esta especialización que yo estoy, digamos, hablando en voz alta que podría ser así. Entonces, no es efectivo, pues, el aprendizaje sincrónico para una especialización. No es efectivo. ¿Cuál es más efectivo? Solo el sincrónico. Y ya se pone en duda la educación virtual. ¿Se dan cuenta? Se pone en duda porque uno dice, no, prefiero que sea una educación presencial, ¿ya? Porque lo virtual en realidad no le estamos tomando mucha importancia, pero lo presencial es mucho mejor. Entonces, fíjate, ¿no? A partir de estas investigaciones tú ya comienzas a tomar ciertas decisiones. Pero si vas a presentar la tarea en tiempo diferido, o sea, no te puedes perder esa oportunidad de presentar una tarea en el momento que tú quieras. Entonces esto ya tiene que ver con la responsabilidad. Entonces, miren, lo asincrónico lo puedo hacer por correo electrónico, lo puedo hacer en un foro de discusión, que no tenemos nosotros foros de discusión, o un sistema de mensajería, los blogs o el Padlet, ¿no? Esto es parte del asincrónico. ¿Tiene ventajas? Claro que sí tiene ventajas. Uno, te permite mayor flexibilidad, ¿no? Para que tú puedas presentar las actividades. Es decir, un estudiante de la EVA te puede presentar la tarea un lunes, un martes, un miércoles, un jueves o un viernes. Va a depender del tiempo que tú le des para que elabore la tarea. Hay flexibilidad. Esa es una ventaja de trabajar de manera asincrónica, porque es en tiempo diferido. Te permite la elasticidad en el desarrollo de la tarea. ¿Por qué la elasticidad? El lunes estabas haciendo la tarea, no terminaste, entonces el martes lo vas a terminar y el miércoles lo subes, la tarea. Lo envías por correo o lo envías, ¿no? Como lo he enviado por el WhatsApp, su video, una de ustedes, lo envías o lo subes al Padlet, ¿no? Si es que manejas muy bien el Padlet. Esa es la elasticidad que te permite, ¿no? El usar, digamos, esta comunicación asincrónica. Entonces te permite o te facilita la participación cuando tú dispongas de tiempo, ¿te parece? Pero como no lo elaboras, o sea, ni siquiera de lunes a viernes haces la tarea y seguro debes tareas de hace otras semanas, entonces ya pues estamos siendo procrastinos. Cuando alguien te dice procrastino, no duele, porque es un término nuevo, pues, ¿no? No duele. Pero ser procrastinador significa no cumplir las tareas o postergar las actividades, ¿no? Porque seguramente hay otras actividades que estamos desarrollando. Esas son las ventajas que tiene lo asincrónico. Y las desventajas, fíjate, las desventajas de lo asincrónico, hay poca seguridad de que el estudiante desarrolle sus tareas de forma autónoma. ¿Cómo sé que estás desarrollando la tarea? Si te digo que hagas un video, y tú lo grabas,
Ah, entonces sí sé pues que tú lo estás haciendo. Pero puede ser que encargues a otra persona, de repente a tu esposo le has encargado, por favor, sube una sesión al Padlet, por favor, no voy a poder, pues, sube tú la sesión, por favor, y sube tu esposo digamos, la tarea. Claro, hay poca seguridad de que el estudiante desarrolle sus tareas. Cuando tú le das tarea, no necesariamente el estudiante lo está haciendo, de repente lo está haciendo otra persona. Y eso nos pasa con los estudiantes de primaria o con los estudiantes de secundaria, ¿sí? ¿Quién está desarrollando la tarea? De repente lo está desarrollando otro estudiante, o su papá lo está haciendo, o su mamá lo está haciendo, o su abuelita lo está haciendo la tarea, y el estudiante no hace la tarea. Entonces hay una preocupación, hay poca seguridad de que el estudiante desarrolle sus tareas. Esas son las desventajas. Entonces, como ustedes son hábiles como maestros y quieren estar seguros de que el estudiante está haciendo su tarea, ¿qué haces? Le pides un podcast porque quieres escuchar su voz y lo vas a reconocer, le vas a reconocer por la voz. O le vas a pedir que haga un video, le vas a reconocer porque lo vas a observar. ¿Te das cuenta? Miren, o sea, ya te estoy transfiriendo algunas posibles estrategias que sí pueden funcionar, que lo estamos practicando con ustedes. Algunos lo están aprovechando al máximo, que me parece ok, me parece excelente, pero esa es la manera de cómo nosotros tenemos que ir trabajando desde la comunicación sincrónica y de la comunicación asincrónica, ¿ok? Bien, vamos a salir un poquito acerca de esas ventajas y desventajas del aprendizaje sincrónico y aprendizaje asincrónico. ¿Qué es lo que esperamos del estudiante en una sesión virtual sincrónica? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, escriban en el chat. ¿Qué es lo que esperamos del estudiante en una sesión virtual sincrónica? Tú eres profesor, tú eres profesora. ¿Qué esperas de tu estudiante? A ver, quiero que me digan en el chat. Dilo, escríbelo. A ver, ¿qué esperas tú de tu estudiante en una sesión virtual sincrónica? A ver, un poco para ver cómo interactuamos, porque esto es fundamental, ¿no? Interactuar. A ver, Elizabeth, responsabilidad. Ok, es muy general, Elizabeth, ¿no? Obviamente la responsabilidad. Pero ¿qué esperas tú, digamos, lo concreto en una sesión sincrónica como esta? La participación, excelente, Oscar, la participación, ¿ok? Si están prestando atención, claro, hay participación, pero yo me doy cuenta cuando uno escribe en el chat, yo me doy cuenta que está participando, está ahí. Muy bien, hay una interacción, Cecilia, excelente, la interacción Marita, la participación. Participación activa, excelente. Entonces, fíjense lo importante del aprendizaje sincrónico. A ver, voy a colocar acá. ¿Qué es lo que yo quiero que los estudiantes, cuando trabajamos de manera sincrónica, que observe y escuche atentamente el desarrollo de la videosesión? Eso es lo que esperamos, ¿ya? Que el estudiante observe y escuche atentamente. A ver, ¿pueden prender sus cámaras? A ver, los que pueden prender sus cámaras. Quiero observar cómo me observan ustedes y cómo están, digamos, desarrollando la clase. A ver, gracias, Elizabeth. Muchas gracias. A ver, ¿alguien más va a prender su cámara? A ver, solo para saber si están ahí, ¿ya? Porque esto es importante, ¿ok? Nadie más se atreve, ¿ok? Claro, están interactuando, escribiendo a través del chat. Ok, Cheryl, gracias. Atención, escucha activa. Ana, que el estudiante esté atento, excelente. Isaura, gracias. Profe, disculpe, mi nombre está como Tatiana, soy Iskra. No lo puedo cambiar. Iskra, no te preocupes, Tatiana, es el nombre de tu hija, de De alguien mi debe hijita. ser, ¿no? Sí, de mi Ok, hijita. Tatiana, bacán. Entonces, miren, ¿qué es lo que esperamos? Primero, que el estudiante observe. Por eso es importante que les digas a tus estudiantes, prende tu cámara. Si bien nosotros como personas adultas no hemos estado prendiendo la cámara, es porque en realidad yo entiendo como maestro que la persona que está haciendo esta especialización es consciente de la especialización, es tan responsable, entonces no necesito yo estar observando en la cámara si me mira, si está pendiente, no necesito, porque estamos trabajando entre adultos, ¿ok? Entonces, cuando el estudiante observa, eso es lo que esperamos, que observe. ¿Qué otro aspecto? Que participe, no solamente observa y escucha la clase, la videosesión, sino participa e interactúa. Ustedes ya lo han dicho, no solo observa, escucha, participa e interactúa.
Yo puedo participar escribiendo en el chat. Yo puedo participar hablando con el micro. Pero también hay un nivel de interacción. Si es que le pregunto al profesor, ¿no es cierto? Si es que le hago alguna pregunta, si es que tengo alguna duda. Entonces, ¿qué habilidades yo desarrollo con los estudiantes? Sea de la educación básica regular, de la educación básica especial o de la educación básica alternativa. El estudiante desarrolla esa habilidad de observar, escuchar y atender, ¿ok? O el estudiante, si participa el estudiante, pregunta, pues. Si el estudiante participa, responde. Si yo te pregunto, ¿por qué no respondes? Y eso ha pasado. A muchos les he preguntado y no responden en muchas sesiones anteriores. Entonces no hay interacción, pues. No hay interacción. Entonces el aprendizaje sincrónico no funciona, porque si no hay interacción, entonces, porque frente a una pregunta no se responde, entonces imagínate una clase sincrónica. Eso es fundamental. Esto que estoy explicando es fundamental en todo aprendizaje sincrónico. Si esto no funciona, que es lo básico, que es el piso, entonces no va a funcionar una clase sincrónica. No va a funcionar. Porque aquí tenemos que desarrollar estas 5 habilidades: observar, escuchar, atender, preguntar y responder. Eso es lo fundamental en toda, digamos, sesión sincrónica. Ahora, ¿qué actividades y técnicas? Miren, ya estamos transitando ya a otra pregunta. ¿Qué actividades y técnicas sugerimos al docente para una videosesión? ¿Ya? Algunas las he, digamos yo, practicado, otras no, pero son, digamos, algunas actividades y técnicas que lo comparto. Básicamente, el docente, ¿qué es lo que tiene que hacer? El docente tiene que establecer, evidentemente, acuerdos y normas y consignas, ¿no? Que personalmente, yo haciendo una autoevaluación, ¿no? Digamos, como profesor, también debo de hacerlo. Sin embargo, el hecho de establecer acuerdos y normas o consignas no te garantiza de que las vaya a cumplir. ¿Me dejo entender? Porque al inicio de esta especialización yo planteé algunos acuerdos, algunas normas, algunas consignas, pero no necesariamente las cumplimos. Y esto pasa también con nuestros estudiantes, pero eso es, digamos, esto es clave, el tema de las normas. O explicar promoviendo la participación e interacción. No puede ser que el profesor solo hable y no le pregunte al estudiante, o no le pida que responda en el chat, o no le pida que habilite el micro, o simplemente no mire la relación de participantes y les llame, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas? Entonces te pregunta, ¿no? Entonces tenemos que explicar como profesores promoviendo la participación, porque si no, no va a haber interacción. No vamos a poder ahí establecer esos niveles de trabajo articulado, ¿no? Y tengo que evaluar el progreso de forma permanente. Yo evalúo de manera permanente. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta qué es lo que dijo, qué es lo que no dijo, quién participó y cómo participó, qué tipo de reflexión hizo, y entonces se evalúa la participación, se evalúa cuando escribes en el chat, solo tu participación, se evalúa. Entonces, estamos el docente en un proceso de aprendizaje sincrónico, no solo debe promover el establecimiento de acuerdos, normas, sino explicar, promoviendo la participación y evaluar justamente el progreso. Entonces, para eso, ¿qué es lo que podemos hacer? El arte de preguntar. Entonces, aquí ya les he traído algunas posibles preguntas que nos pueden ayudar a nosotros en nuestra práctica. Algunas posibles preguntas. Tenemos que saber preguntar. A ver, me gustaría saber, ¿cuáles serían las preguntas claves o las preguntas generales o las preguntas fundamentales que yo debería hacer en una videosesión sincrónica? A ver, ¿cuáles son esas preguntas? A ver, escriban ustedes las preguntas en el chat. A ver, vamos. ¿Cuáles serían esas preguntas que yo haría? Si quiero, digamos, generar digamos, un trabajo de intercambio, ¿no? De participación con los estudiantes. ¿Qué preguntarían ustedes? A ver, de manera general. Son preguntas claves, generales, fundamentales, ¿ya? Yo sé que las preguntas pueden ser en relación a un tema, pero a ver,
¿Qué opinas al respecto? Ah, excelente, Yolanda. La opinión, muy bien, la opinión. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Me parece bien, Yolanda, igual Iskra, la opinión. ¿Qué piensas? Excelente, Sherry, me parece bien. ¿Qué piensas? ¿Ya? ¿Está bien? Ok, ¿qué otra pregunta plantearía? A ver, claro, porque puede ser que esté pensando algo, ¿de qué otra manera podríamos resolver el caso? ¿De qué otra manera? Ah, caramba. Entonces tú ya estás promoviendo que el estudiante plantee alternativas. ¿Ok, Cheryl? ¿Cuál sería tu apreciación? Ah, excelente, Elizabeth, porque tú ya vas a valorar. Porque cuando tú das tu apreciación, hay un nivel de valoración de la información. ¿Por qué habrá actuado así el personaje? Ah, lo que estás buscando, Cyril, es que el estudiante justifique, que el estudiante argumente. Entonces, el por qué es fundamental. Oscar, ¿cómo podrías aplicar? Ah, qué interesante, Oscar. Lo que tú estás buscando es alternativas, estás buscando propuestas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que no todas las preguntas van a ser potentes. Hay preguntas claves, ¿no? Me parece bien, Cecilia, ¿cuál es tu punto de vista? Excelente. Entonces, vamos un poco aquí a socializar con ustedes algunas preguntas. Claro, Iskra, cuando tú dices, ¿qué sugerencias tienes? Estás buscando una alternativa, estás buscando una sugerencia, estás buscando una propuesta. ¿Cómo aplicamos el tema? A Darwin. Entonces, tú estás, a partir de la experiencia, tiene que explicarte, digamos, una demostración, una actuación. Entonces, es interesante. Las preguntas tienen que ser de alta demanda cognitiva, ¿ya? Las preguntas tienen que ser de alta demanda. ¿Qué estrategias? Excelente. A ver, yo he traído aquí algunas preguntas porque en realidad el docente lo que tiene que hacer es preguntar, preguntar y preguntar. ¿Ok? Entonces, pero para eso también necesitamos bastante tiempo. Esto lo podemos hacer con nuestros estudiantes porque tenemos clases de lunes a viernes, pues. ¿Ok? De lunes a viernes. Entonces tenemos varios, digamos, momentos, ¿no? Para poder ir planteando. Isaura, ¿cuál sería el mensaje final? Claro que sí, va a depender, digamos, del propósito de la actividad. ¿Cómo formulo las preguntas? A ver, aquí hay varias preguntas. Una buena pregunta, fíjate, una buena pregunta, ¿qué va a permitir? Y vamos a mirar de abajo hacia arriba, ¿ok? Vamos a mirar de abajo hacia arriba. Una buena pregunta, primero, te permite explorar. ¿Por qué? Porque yo quiero saber cuánto sabe mi estudiante. Eso es explorar. Entonces, yo con esa pregunta quiero saber sus conocimientos previos de los estudiantes. ¿Qué sabe sobre el tema el estudiante? Incluso ya podría plantear sus hipótesis el estudiante. Entonces, una buena pregunta primero le debe permitir al docente explorar, ¿sí? Sus intereses, sus demandas, lo que piensa, lo que sabe, ¿sí? Eso es fundamental. Pero después, una buena pregunta no solo te debe permitir explorar, sino cuestionar. Claro, cuando tú ya le dices cómo, como algunos de ustedes han preguntado cómo, ya se va a cuestionar porque en realidad no sabe, digamos, el cómo en la práctica desarrollar determinada actividad. Entonces ahí hay un nivel de cuestionamiento que el mismo participante o el mismo estudiante se desarrolla. Hay que ayudarle a desarrollar su pensamiento crítico al estudiante. Él tiene que tener una capacidad para razonar, para explicar. A ver, que te explique. Entonces, tú cuando le haces esa pregunta, explícanos o profundiza un poco más. Te das cuenta con la pregunta, profundiza un poco más. Explica. Entonces ahí va a cuestionar. Ahora, puede proponer, una buena pregunta te puede ayudar a proponer. Por eso que muchos de ustedes han planteado esa pregunta que dice, ¿qué alternativas propones? ¿O de qué otra manera se puede desarrollar la actividad? Entonces, acá estamos hablando de preguntas que no solo te ayudan a explorar, sino te ayudan a cuestionar, te ayudan a proponer. El tema de la problematización, el cuestionamiento es fundamental porque cuando se cuestiona, evidentemente cuando se problematiza, el estudiante tiene que recurrir no solo a sus saberes previos, sino también a argumentos sólidos,
¿sí? A una justificación que tenga sentido, etcétera. Entonces, fíjate, cuando tú cuestionas, evalúas, valoras la información, justificas, argumentas. Cuando tú evalúas, justificas. Cuando tú evalúas, argumentas, fundamentas, justificas. Cuando tú evalúas, miren, estoy siendo redundante, repito y repito, pero cuando tú propones, ¿qué estás generando? Que el estudiante cree, que el estudiante imagine, que el estudiante proponga, plantee una alternativa. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Cuando nosotros trabajamos. Entonces, trabajar en alta demanda cognitiva implica, pues, efectivamente, evaluar y crear. Y esto tiene que ver con el pensamiento crítico y con el pensamiento creativo. Pensamiento crítico y pensamiento creativo, porque son preguntas de alta demanda cognitiva. Y lo trabajamos sin darnos cuenta, ¿ok? Lo trabajamos sin darnos cuenta, porque tú dices, por ejemplo, a ver, ¿qué preguntas puedo decir? Cuando evalúa, a ver, cuando tú evalúas, fíjate, cuando tú evalúas preguntas, ¿no? A ver, describe un poco más tu posición. Describe un poco más. A ver. Entonces tú le haces esa pregunta al estudiante, entonces él tiene que darte mayores argumentos, ¿sí? Para que pueda, digamos, tener sentido lo que está explicando. ¿O en qué estás de acuerdo y en qué no estás de acuerdo? ¿Por qué? Ah, caramba. Es un nivel de evaluación. Te va a decir, estoy de acuerdo por esto. No estoy de acuerdo por esto. Entonces, hay una justificación. Justifica. Y eso es lo que tengo que trabajar con los estudiantes. O le puedes decir, profundiza más, ¿sí? Profundiza más, ¿sí? A ver, entonces tú ya profundizas según un autor, según una fuente, según la experiencia, según la vivenciación, tú profundizas más. Entonces, esto tiene que ver, no solo esto se trabaja pues en una educación de aprendizaje sincrónico, ¿no? También lo puedes trabajar de manera presencial, obviamente. Pero aquí te estamos explicando cómo puedes tú preguntar para desarrollar estas habilidades de aprendizaje sincrónico. ¿Por qué sería la mejor solución? Y acá un poco recupero lo que planteaba Cyril, ¿no? El por qué. El por qué te da razones. Y también te ayuda a justificar. También te ayuda a argumentar. Te ayuda a desarrollar tu pensamiento crítico. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Te permite comparar, te permite analizar, que es parte, digamos, de la evaluación. Hay una valoración que tú vas a hacer cuando comienzas a responder, entre otras cosas. Pero cuando tú creas, que también son preguntas de alta demanda cognitiva, entonces tú planteas preguntas como, ¿cómo te imaginas? ¿No? De repente esa debió ser, ¿cómo te imaginas trabajar con personas que tienen 80 años a 90 años? ¿Cómo te imaginas? Miren esa pregunta, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas trabajar con adultos mayores, mujeres? ¿Y cómo te imaginas trabajar con adultos mayores, varones? ¿Cómo te imaginas? ¿Te das cuenta de la pregunta? ¿Qué propone? ¿Cuál es la alternativa? Estamos hablando de crear, ¿sí? Sí, excelente, Cheryl. Claro, para que puedan ellos compartir su sabiduría, ¿no? Las personas adultas, entonces yo tengo que hacer preguntas de ese tipo, ¿no? De ese tipo. A ver, ¿qué otras preguntas más puedo hacer? ¿Cómo visualizas? ¿Cómo visualizas? ¿Ustedes visualizan cómo van a terminar la especialización? ¿Han visualizado? Visualicen que estamos acabando la especialización. Ya el profesor Erwin ya no está. ¿Qué visualizan? ¿Qué visualizan? Tu cartón de la especialización, ¿sí? Tu diploma, ¿eso visualizas? ¿O qué estás visualizando? ¿Que te van a ascender? ¿Que vas a trabajar en un centro de educación básica alternativa? ¿Qué visualizas? ¿Cómo visualizas? Bueno, hay muchas preguntas, ¿no? La imaginación, como tú dices, abre las puertas. Es poderoso, Cyril, gracias. ¿Alguien tiene alguna idea? Fíjense, yo he hecho varias veces esa pregunta y no me responden, ¿no? Seguro porque no tienen ideas, es muy probable. Entonces,
Fíjense, pero se puede plantear ese tipo de preguntas. ¿De qué tratará? Entonces ya estoy planteando ahí una hipótesis, una posible hipótesis. Voy a plantear, me voy a adelantar, ¿no? A algo que probablemente luego lo tengo que comprobar. ¿De qué tratará? Y así puedo seguir preguntando. Entonces hay preguntas. El arte de preguntar es fundamental en un aprendizaje sincrónico. Definitivamente tenemos que ir aprendiendo y fortaleciendo estas preguntas, ¿ok? Muy bien. Bueno, yo les había hablado que el docente también tiene que establecer acuerdos y normas y consignas. A ver, ¿cuáles podrían ser esas normas y consignas? Yo tengo acá algunos ejemplos que seguro ustedes lo van a utilizar también para la educación básica regular, también para la EVA, también para la EVE. Entonces, aquí tengo yo, por ejemplo, nuestros acuerdos y normas. A ver, si vamos a acordar, esto es clave para trabajar en una sesión sincrónica. Ingresamos a la hora prevista en la sesión en línea. ¿Les parece? Ese es un acuerdo. Entonces yo tengo que acordar todos a la hora, nadie llega tarde. Porque si estamos teniendo clases de 2 horas, los sábados no podemos darnos el lujo de llegar tarde, porque son solo 2 horas que aprovechamos a la semana. ¿Se dan cuenta? Claro, levantar la mano para opinar, excelente. También esa es otra, eso es Iskra, otro acuerdo que puede ser, ¿no? Que, a ver, aquí, por ejemplo, activo y desactivo el micro y la cámara cuando me lo soliciten. Claro, porque alguien puede tener prendido. Esto en realidad ya lo hemos superado, ¿no? Porque no sé si ustedes recuerdan, pero el año pasado teníamos problemas, ¿no? Con el tema de apagar y prender. Ya ahora somos más cuidadosos, ¿no? Las personas. Pero eso es parte de los acuerdos, ¿sí? O mantener el micrófono apagado, Elisa. Claro que sí. Otro, si tengo alguna pregunta, duda o dificultad, escribo en el chat o solicito activar el micro. ¿Me dejo entender? Es parte de los acuerdos. De repente hay algo que no está claro, pero que quieres preguntar, entonces tienes que estar escribiendo en el chat, ¿sí? Eso es fundamental, por eso que el maestro tiene que estar pendiente del chat. Yo estoy pendiente del chat de manera permanente. Cuando alguien escribe, tengo que mirar lo que está escribiendo en el chat. Por eso hablamos de interacción. Eso es aprendizaje sincrónico. Yo no puedo dejar de responder. Tengo que responder. Algo le tengo que decir. Porque eso es parte del aprendizaje sincrónico. Entonces, establecer acuerdos y normas es fundamental. ¿Qué otro acuerdo puede ser? A ver, hay normas elementales. Por ejemplo, yo les puedo decir, a ver, si ingresamos a la sesión en línea, en la hora prevista saluda, ¿no? Es parte, digamos, de los acuerdos, saluda. O puedo decirle, si sales de la videosesión, despídete, pues. Despídete, no te vayas sin despedirte. Estamos hablando de normas, de acuerdos. Eso va a depender mucho de cada uno de nosotros, ¿no? O decimos, si no te preguntan, si te preguntan, responde. Parte de los acuerdos. Si te preguntan, responde. ¿Sí? Entonces, miren qué fundamental son las preguntas. Evitar interrumpir a quien habla. ¿Ok? Fíjate las preguntas que estamos planteando, los acuerdos y normas que estamos planteando, sugeridos. Yo sé que ustedes tienen muchos, así como tú, Sheri, le estás planteando, digamos, ahí casi una lista. Me parece bien, pero son sugeridos. O puede ser que diga, mis reglas de aprendizaje en esta videosesión son, 1, me ubico en un lugar iluminado para que me puedan observar, ¿ya? Para que me puedan observar. Me ubico en un lugar iluminado. O puede ser, eliminaré distractores a mi alrededor, audiovisuales, nada a tu alrededor porque tienes que concentrarte, digamos, en la sesión de aprendizaje. Esa puede ser parte. Claro, respetar las opiniones, Isaura, por supuesto que sí, debe ser parte de las reglas, ¿sí? Cuando hay, digamos, debate y todo eso. O mientras otro habla, pondré el botón en silencio o el micro en silencio. Entonces, fíjense, o no tendré miedo de participar. ¡Qué increíble! No se debería colocar realmente esta regla, no se debería colocar, porque las personas por default o se supone que todos deberíamos participar. Se supone, o sea, no debería decirte, oye, participa, pues.
participa, no puedo, o sea, no deberíamos decir, pero lo tenemos que hacer, porque nos estamos dando cuenta que no participamos. Profesor, lo que pasa es que soy tímida y cuando hablo me pongo nerviosa. Ya está bien, entonces escribe pues en el chat. Si eres nerviosa o eres nervioso, escribe en el chat. Ay, es que profesor, la mano me tiembla. Y cuando escribo, de repente puedo escribir algo mal. No creo, ¿no? Pero esto es importante, no tener miedo de participar. Esto es clave para un aprendizaje sincrónico, ¿ok? A ver, puede ser que también tú manejes algunos iconos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí está el chat. A ver, todos vamos a escribir en el chat, ¿ya? A ver, yo les voy a hacer la pregunta, a ver, y ustedes van a escribir. A ver, formulen una pregunta de alta demanda cognitiva. En este momento, todos formulen una pregunta de alta demanda cognitiva. A ver, voy a ver. Porque es el momento del chat. He puesto un icono del chat. Ahora van a ustedes a formular una pregunta de alta demanda cognitiva. A ver, vamos. Formulen la pregunta de alta demanda cognitiva. A ver, formulen una pregunta de alta demanda cognitiva. Ya les he explicado cuáles son esas preguntas de alta demanda cognitiva. Si me están escuchando, entonces saben. A ver, formula cualquier pregunta, invéntate, no te preocupes, pero formula en este momento. A ver, ustedes que están escuchando, ustedes que están ahí detrás de esa cámara, a ver, formulen una pregunta de alta demanda cognitiva. A ver, en este momento. A ver, ¿sí? ¿Están ahí? ¿Estás ahí, Ana, Ángela, Cecilia, Darwin, Elizabeth, Hermógenes, Isaura, Iskra, Jennifer, Livia, Marita, Marlín? Mayudit, ¿dónde estás, Mayudit? Milagros, Oscar, Rodolfo, Cieril, Susana, William, Yolanda, ¿están ahí? A ver, Cieril, ¿por qué el autor habrá escogido a dos niños para contar esta historia? Ah, excelente, alta demanda cognitiva y de manera crítica, Cieril. ¿Por qué? ¿Por qué? Yolanda, ¿por qué piensas que pasó eso? Muy bien, Yolanda, de manera crítica. Alta demanda cognitiva. ¿Qué dicen los demás? A ver, formula una pregunta de alta demanda cognitiva. Solo ha respondido Cheryl y solo ha respondido Yolanda. ¿Dónde están los demás? ¿Están ahí? Iskra, a ver, vamos. Pero primero William, a ver, ¿qué opinas acerca del papel de los padres de Juanito? Ah, qué interesante, su opinión, su valoración. Estamos hablando de un pensamiento crítico. Ok, Iskra, ¿hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo? Excelente, va a dar su posición. ¿Cuál sería tu posición? Igual Elizabeth, ¿no? Me parece bien lo que también dices, Marita, o sea, en realidad se parece. ¿Cómo te imaginas tu vida aquí a 5 años? Ah, excelente, Oscar, ¿no? Para que un poco se vayan, digamos, tratando. ¿Qué más podrías agregar a esta solución? ¿Qué hubieras hecho si tú fueses el personaje? Excelente, Darwin. ¿Cómo hubieras reaccionado tú frente al caso? Yolanda, ¿cómo crees que se debe hacer? Cecilia, ¿crees que la opinión del autor sea correcta? Sí, ¿por qué? Ahí te falta, Cecilia, ¿por qué? Cuando tú dices, ¿crees que la opinión del autor sea correcta? ¿Por qué? ¿Está bien, Cecilia? Entonces, eso es clave. ¿Por qué te interesa el tema, Rodolfo? Excelente. ¿Cómo visualizas? Me parece bien las preguntas que están planteando. ¿Qué metas tienes para el futuro? Interesante, pero tenemos que ir planteando, pero ¿qué metas? Claro, tú te vas a proyectar, pero las preguntas de alta demanda cognitiva te deben ayudar, uno, a promover el pensamiento crítico y el creativo, ¿ok? ¿Cómo imaginas? ¿Sí? Son preguntas clave. ¿Qué propones? ¿Cuál es la alternativa? ¿En qué estás de acuerdo? Etcétera, ¿no? Muy bien, y seguimos. Hay varios iconos. Yo puedo de repente, llega el momento del icono del dado. A ver, justifica tu opinión, Marita. Excelente. Llega este icono. Entonces yo digo, a ver, llegó el momento del juego. Vamos a jugar. Entonces los estudiantes saben que cuando pongo el dado, vamos a jugar. ¿Ok? Vamos a jugar. Entonces, son, digamos, estrategias o técnicas que tú puedes utilizar para desarrollar tu sesión sincrónica. Usted dirá, ay, profesor, un dadito. No, pues, va a depender, depende con qué ánimo tú lo haces, ¿ok? Y no solamente está esto, hay distintas formas, puedes plantear distintos iconos, activamos las cámaras, etcétera. Hay distintas maneras de cómo abordar, ¿no? Esta tarea, las actividades. ¿De qué otra forma puedes solucionar el problema? Excelente. A ver, ¿quién está escribiendo ahí?
que tiene un nombre medio raro, UKMC, PPPK, ahí tiene un, no dice su nombre, ¿sí? A ver, miren, acá tengo una pregunta. Yo les voy a, ahora proponer algunas estrategias para poder explicar promoviendo la participación. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo generar esa interacción? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Para que pueda socializar. ¿Sí? Para explicar, porque eso es fundamental, ¿no? Promoviendo la participación. Entonces, ¿cómo puedo explicar de manera más dinámica en la sesión en línea? ¿Cómo? ¿Se imaginan? ¿Cómo pueden ustedes explicar de manera más dinámica? Yo estoy acá en la cama, ¿no? Pero se puede hacer de manera más dinámica. El tono de voz influencia en el proceso, digamos, de explicación. El tono de voz, yo tengo que tener un tono de voz adecuado, ¿sí? El volumen, bajo el volumen, subo el volumen. ¿Se escucha? Todo eso es clave cuando uno explica de manera dinámica. El tono de voz, el volumen. Si tú hablas despacito, no, pues el tono y volumen es los gestos, Cheryl, excelente. Hay algo, el movimiento corporal es interesante. Por ejemplo, yo me acerco a la cámara, yo me estoy acercando a la cámara y te estoy viendo y te estoy señalando y tú me estás mirando y yo te estoy mirando. Eso de alguna manera te ayuda también a interactuar, ¿ok? Entonces tú puedes explicar de esa manera. Yo te estoy planteando, digamos, algunas estrategias, ¿ya? De cómo podríamos explicar, ¿ok? ¿Qué estrategias y técnicas puedo utilizar para una sesión en línea más interactiva? A ver, en este momento yo voy a compartir algunas que utilizo con ustedes, pero también utilizo en capacitaciones, utilizo, digamos, en distintos escenarios sincrónicos. Generalmente yo trabajo de manera sincrónica, pero en otros espacios. Fíjense. A ver, yo puedo explicar escribiendo en la pizarra interactiva. Fíjate, aquí está mi pizarra interactiva. Acá hay una pizarra interactiva. Por ejemplo, el profesor tiene su pizarra interactiva, entonces yo puedo explicar de esa manera. ¿Por qué? Todos tenemos una pizarra. ¿Ya tienes tu pizarra? Entonces yo pongo acá mi pizarra, ¿no es cierto? Aquí está mi pizarra. Yo puedo explicar y te puedo dibujar, ya te dibujo, ya, y te puedo explicar. Entonces, esa es la manera de cómo yo puedo utilizar mi pizarra interactiva, ¿ok? La pregunta es, ¿tienes pizarra interactiva? A ver, ¿quiénes tienen pizarra interactiva? A ver, de acá, de los participantes, díganme, ¿quiénes tienen una pizarra interactiva? Así como yo estoy escribiendo, ¿la tienen? A ver, en el chat, solo quiero hacer un sondeo. ¿Tienen pizarra interactiva? La verdad, con toda sinceridad. Iskra, tú escribes en el Zoom, claro, podrías escribir también Iskra, en el Jamboard, ¿no es cierto? Pero no, la idea es pizarra interactiva, la pizarra, ¿no tienes, Marita? Iskra, la pizarra. No, pues ya no, ya, Jamboard es otra cosa, la pizarra interactiva. A ver, entonces, ¿tienen un lápiz, así como yo, un lápiz para escribir en una pizarra? ¿Un lápiz? ¿No? Entonces quiere decir que no tienen la pizarra interactiva. ¿Se dan cuenta? Esta es una estrategia. Entonces, fíjate, aquí está la pizarra interactiva. Esta es una pizarra interactiva, pues. Esta es una pizarra interactiva. Y yo voy a escribir acá en esta pizarra interactiva. A ver, voy a escribir en esta pizarra. A ver, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya. ¿Se dan cuenta? Yo puedo escribir, yo puedo hacer aquí, puedo escribir el 4, puedo escribir la E, puedo escribir como yo quiera. ¿Me entiende? Puedo tener, pero tiene que comprarse esta pizarra. Pues yo tengo mi pizarra aquí, yo ya les he mostrado, esta es mi pizarra interactiva, esta es mi Wacom. Es Wacom porque la marca es Wacom. Entonces yo tengo que utilizar una pizarra de este tipo para poder explicar. Y es una pizarra que cuesta barato, o sea, no cuesta mucho. ¿Ok? Sí, es una pizarra que... Entonces aquí está la pizarra, aquí hay otra pizarra, aquí hay una pizarra, mira, de color verde. Aquí tienes pizarras. Si tú quieres, cómprate. Yo no estoy vendiendo, yo no estoy haciendo propaganda, nada de eso. Acá tienes pizarras de color blanco, azul. Pero ¿qué permite, no? Que el estudiante pueda observar. Cuando tú escribes en la pizarra interactiva, el estudiante observa. El estudiante atiende y el estudiante también escucha. ¿Sí o no?
Eso es muy importante. Una pizarra interactiva, claro, ¿te sirve el Meet? Claro que sí, Yolanda, por supuesto que sí. Si utilizas el Meet o el Zoom, claro, yo utilizo con el Meet y el Zoom, pero mi pizarra interactiva, ¿ya? Mi Wacom, ¿sí? Ya sabes que te vas a regalar por el Día del Maestro, Cyril, bacán. Te vas a regalar tu Wacom, excelente. Como profe tienes que regalarte, pues no solo es para festejarnos, ¿no es cierto? Es para darnos un premio también. Puedes explicar escribiendo en una pizarra común. Claro, yo puedo escribir, yo tengo mi pizarrita chiquita, no lo traje aquí, pero tengo mi pizarra bien pequeña y ahí yo escribo en mi pizarra con plumón. Entonces, esa es una manera de explicar. Así, miren, esta profesora está escribiendo en su pizarra. Entonces, acá puede escribir. Entonces, esa es la manera también como tú puedes explicar en tu pizarra. Aquí está la pizarra, entonces ya está explicado, todos están viendo lo que trabaja matemática, pues, ¿no? Porque está trabajando con fórmulas, etcétera. Pero esa es la manera de cómo también podrías tú explicar de manera sincrónica. También te permite la observación, el escucha y la atención. Ahora, si son estrategias y técnicas sincrónicas, yo puedo explicar con títeres, puedo explicar con fotos, puedo explicar con imágenes. Va a depender de la clase que vas a desarrollar, ¿ok? Depende de la clase para que tú puedas abordarla con títeres, con fotos, con imágenes. Entonces, esa es una manera de trabajar de manera sincrónica. Que esta es una profesora de seguro de inicial, ¿no es cierto? Que está trabajando con títeres, ¿ok? O le permite que los niños de repente le observen, le escuchen, lo atienda. Pero si quiero trabajar con adultos, también lo puedo hacer con títeres, por supuesto que sí. O puedo preguntar y responder, los títeres hablan y los estudiantes responden. Puedo explicar con imágenes, esto lo sabemos todos, yo utilizo bastantes imágenes. Muy pocos videos he utilizado, se han dado cuenta, yo casi no utilizo muchos videos porque en realidad solo tenemos 2 horas, pues, y no puedo darme el lujo de poner un video, ¿no es cierto? A no ser que tenga con ustedes clases, digamos, 3 veces a la semana, ¿no? Entonces ya puedo utilizar ahí algunos videitos, o les puedo enviar, como les he enviado, para que ustedes previamente lo miren, como les envié el video, ¿recuerdan? Del trabajo en grupo y del trabajo en equipo. Claro, les envío con antelación y luego ya acá en la sesión lo compartimos. Claro, puedo trabajar mirando, digamos, un video, mirando una imagen. Esa es la manera de cómo puedo trabajar de manera sincrónica. Igual los estudiantes observan, escuchan y atienden. Puedo explicar con tarjetas. No lo hice con ustedes, pero a mí me encanta, por ejemplo, explicar con tarjetas. Yo lo hago. No lo he hecho con ustedes, pero digamos, es parte, digamos, de cómo puedo yo trabajar. Claro, Marita, puedo utilizar las herramientas virtuales como el Jamboard, por ejemplo, ¿no es cierto? Para poder trabajar, o el Mentimeter, o el Kahoot, Marita, ¿sí? Entre otras, puedo utilizar. Explico con tarjetas también, ¿no? Entonces acá la profesora explica su tarjeta, acá hay una tarjeta. Claro, te explica, acá hay una tarjeta y otra tarjeta. Va a depender de cómo el maestro va, claro, con el Edpuzzle también, para jugar también, etcétera. Hay varias. En realidad tenemos una cantidad de aplicativos. Puedo explicar personificando. Sí, me puedo disfrazar, claro que sí. Puedo disfrazarme, claro, con fotos, Isaura, por supuesto. Puedo personificar y miren, puedo vestirme como el personaje, puedo imitar la voz del personaje, puedo imitar la voz del narrador. Claro, yo puedo explicar así, o sea, esto es, digamos, algo de cómo yo puedo trabajar, ¿no? Entonces, los docentes, aquí está un docente, miren, que se ha disfrazado y está explicando, digamos, una etapa de la historia. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Parece interesante, promueve que el interés de los estudiantes. Y hay otro profesor que también se ha disfrazado y comienza a explicar de otra manera. El estudiante también lo puede hacer, ¿no? Entonces, eso también se puede promover, ¿no? La pizarra virtual sirve para dibujar, claro que sí, sirve para dibujar Darwin, por supuesto que sí, claro. La fotografía de mis clases, yo también capacito, bueno, he hecho algunas capacitaciones con fotografías, ¿no? Pero de mis clases, la fotografía de mis clases, por ejemplo, ¿no?
Yo cuando capacito, esta es una fotografía, por ejemplo, una foto 1, que es un principio. Y acá la foto 2, y acá la foto 3, y aquí la foto 4, y acá la foto 5, y acá la foto 6. ¿Qué estoy explicando? Los principios, que es un principio, principio de la educación. Entonces yo puedo explicar a través de las fotos. Llama la atención, ¿sí? Es que estás pensando en explicar de distinta manera, ya no puedes estar escribiendo. Esta es la foto de mi clase. Entonces, cuando yo explico, les pongo a ver y les digo, ¿qué es un principio? Y todos están mirando qué es un principio, ¿no? Entonces, y luego yo les explico, ¿no? Son valores, pues los principios son valores. Y son valores fundamentales, son valores básicos, son valores generales. ¿Te das cuenta de tu explicación? Te ayuda, esta es la foto de mi clase, yo puedo explicar de esa manera, ¿no? Entonces, esa es una forma de cómo, aquí está, por ejemplo, cuando yo explico sobre el constructivismo, acá tengo cantidad de fotos. Profesor, ¿usted le ha sacado fotos a sus clases? Sí. ¿Se ha dado ese trabajo, profesor? Sí. Qué chamba, eso es chamba, profesor. ¿Quién va a estar haciendo todo eso? Qué loco. Ha hecho, creo, en papelitos y luego le ha tomado foto. En POSIT creo que ha trabajado y le ha tomado foto. Sí. Profesor, ¿usted ha escrito todo eso? Sí. Es que cuando a uno le gusta enseñar, cuando le gusta, ya puede hacer lo que sea, ¿no? Entonces, eso depende del maestro. Si tú quieres captar la atención, si tú quieres que el estudiante te escuche, atienda, disfrute de tu clase, entonces tú utilizas las técnicas y estrategias que deseas. Entonces así explicas el constructivismo, el socioconstructivismo, etcétera. Es individual, es social, etcétera. Yo ya puedo explicar, es mi dinámica, ¿no? ¿Qué implica, etcétera, etcétera? Yo sigo explicando. En el marco del constructivismo, la interactividad puede ser social o autónoma. Pero fíjate, esa es la manera como yo puedo explicar. Son la fotografía de mis clases, ¿sí? Claro, entonces todo fluye, Cheryl, cuando uno explica. El estudiante comprende mejor, fíjate, el estudiante comprende mejor a partir de imágenes, a partir de tarjetas, a partir de organizadores, a partir de gráficos, a partir de fotos, a partir de textos cortos. ¿Para qué le traigo un texto bastante grande? Tiene que ser un texto corto, ¿sí? Recontra corto, ¿ok? Entonces, a ver, ¿quieren otras estrategias? A ver, les voy a plantear otras estrategias. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? A ver en el chat. Iskra, a ver, otra estrategia, Iskra. A ver, ¿qué dicen los demás? Solo Iskra quiere la clase. Otras estrategias, les planteo otras estrategias. Cecilia, Marita. Ok. Ok, a ver, hay otras estrategias. Yo sé que muchas de ustedes de estas estrategias ya lo conocen. Pues Ángela, ¿sí? Elizabeth. A ver, fíjate lo que voy a plantear. A ver, en este momento, la primera letra. ¿Han escuchado ustedes la técnica de la primera letra? ¿Quién ha escuchado la técnica de la primera letra? ¿Quién me puede decir de qué trata la técnica de la primera letra? ¿Cómo se imaginan esta técnica? ¿Se imaginan? Dígame la verdad. ¿Se pueden imaginar o no se pueden imaginar? ¿De qué tratará la técnica de la primera letra? Es algo que en realidad se utiliza bastante. De una palabra, pero no es una palabra, Ángela, sería una letra, ¿no es cierto? Iskra, ¿cómo sería, a ver, Iskra? ¿Cómo te imaginas, Iskra? Por ejemplo, profe, digamos, yo pongo sol y acaba en la L y de ¿Ya? ahí con la L otra palabra, digamos, libertad. Ah, ya ahí estás, tú estás viendo estas las letras encadenadas, una cosa así, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Pero está bien, te estás acercando, Iskra. Mira, yo te voy a explicar la técnica de la primera letra. A ver, ¿ya? Se muestra la primera letra para que los estudiantes busquen la palabra requerida. Uy, Oscar, tú sí, Oscar, ¿ah? Tú sí, Oscar. Fíjate, ¿ah? A mí me encanta explicar así. Yo explico varios temas de esa manera. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque capto la atención de los estudiantes. Cuando yo les digo, a ver, el cambio, yo les estoy explicando acerca del cambio, porque yo dicto cursos de todo tipo, ¿ya? Les digo, el cambio es la necesidad menos la resistencia. La C
es igual a la N menos R. Fíjense lo que estoy explicando. Uno dirá, pero ¿qué es la C? ¿Qué es la N? ¿Qué es la R? ¿Qué es lo que provocas en tus estudiantes? Atención, ¿ok? ¿Qué estás buscando? Que el estudiante diga, pero ¿de qué está hablando este profesor? Parece loco. No, me estoy refiriendo la C de cambio. El cambio implica la necesidad menos la resistencia. Si tú realmente quieres cambiar como docente, tienes que identificar la necesidad. ¿Qué necesidades tienes, pues, para cambiar? ¿Cuáles son tus necesidades? Pero también identifica tus resistencias. ¿Qué es aquello que no te deja avanzar? Es tu resistencia. ¿Qué te permite? O sea, hay alguna resistencia que no te permite modificar tus prácticas. Entonces, resta esa de resistencia. Resta. La necesidad menos la resistencia es igual al cambio. Fíjate, esa es una manera de explicar. Disculpen, ¿ok? Creo que necesito una agüita, ¿ok? Parece una mnemotecnia, Iskra, así es, parece, ¿no? Pero no es mnemotecnia, pero de alguna manera te ayuda a explicar y el estudiante capta. Entonces yo explico de esta manera, ¿qué genera atención en los estudiantes? ¿No? Por ejemplo, cuando yo expliqué sobre el cambio de los maestros en los tiempos del COVID, así lo hice, ¿no? Entonces, y eso capta la atención, pues porque genera la atención de los demás. A ver, yo puedo decir, a ver, escúchenme en este momento. Si me están escuchando, fíjate la técnica de la primera letra. Oscar, tú acabas de decirlo. Pero esta es una técnica de la primera letra más compleja para que los estudiantes aprendan. Miren, escuchen lo que voy a decir. Escucha, esto es para ustedes. A ver, escuchen, ¿ya? Escuchen. Dice, no creo, mira la N y la C. No creo que mis palabras puedan llegar a herirte si te confieso el sentimiento que tu persona me ha inspirado. Fíjate lo que estoy hablando. Sé que es atrevido, pero no puedo guardar este sentimiento que intempestivamente guardo en mí con una pasión desesperada y con deseo ardiente. Ustedes dirán, profesor, pero usted está loco, profesor, ¿qué está hablando? Pero llama la atención, ¿o no? Llama la atención en colocar esas letras, ¿o no? Los estudiantes podrían practicar haciendo esto. ¿Le llama la atención? ¿Captas la atención de tus estudiantes? Por supuesto, esa es la técnica de la primera letra, que lo puedo utilizar de distintas maneras. Y ustedes van a hacer una tarea de eso, de la primera letra. Ustedes van a hacer para la siguiente clase, me van a presentar una tarea de la primera letra. Ya, esa va a ser la tarea. Se van a tener que inventar cualquier tema con la primera letra. Entonces aquí está, ¿no? No creo que mis palabras puedan llegar a herirte si te confieso el sentimiento que tu persona me ha inspirado. Sé que es atrevido, pero no puedo guardar este sentimiento que intempestivamente guardo en mí con una pasión desesperada y con deseo ardiente. Esta es una declaración de amor, por supuesto, pero fíjate cómo tú aprendes un texto para comprenderlo y luego para debatirlo, para discutirlo, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿ok? A ver, otro puede ser, enfoca tu mesa de escritorio, lo enfocas, aquí está. Esto ustedes seguramente lo han visto. Eso puedes hacerlo con una cámara movible, pues. Con una cámara movible lo puedes hacer. La clase temática. ¿En EVA se puede tener una clase temática? Claro que sí. Claro, en primaria, en secundaria, la clase temática. Acá los niños disfrutan con unos personajes. Entonces, en cada diapositiva colocas un personaje. Le va a distraer por un momento, pero también le va a llamar la atención, le va a agradar leer luego porque vas a interactuar. O yo que soy profesor de la EVA, quiero poner digamos, a estudiantes ashánicas ahí. Y encima de ello comienzo a trabajar, ¿no? O sea, es mi clase temática. O puedo colocar estudiantes afroperuanos, ¿sí? Entonces, va a depender, o puedo colocar a estudiantes andinos, como acá de Huánuco. Va a depender, tú puedes hacer una clase temática, ¿sí? Esas son clases, ¿ustedes han visto alguna vez una fiesta temática? Igual, la clase temática, hay que inventarnos. A ver,
No hay que sobrecargar de imágenes, eso es un error, no hay que sobrecargar de imágenes, eso no podemos trabajar, eso es clave, no sobrecargar. Colocar imágenes estáticas, eso es clave. No pueden estar las imágenes con movimiento, porque eso distrae, tienen que ser estáticas. Utilizar personajes que les agrada a los estudiantes, ¿no? Preguntar a los estudiantes cuáles son sus personajes favoritos. De repente son estudiantes que andinos y les vas a poner fotos de la Amazonía y a partir de eso vas a desarrollar tus actividades con fotos amazónicas, con fotos andinas, con fotos de aves. Esto es interesante, la forma como tú lo quieres proyectar. Profesor, ¿de dónde saca esas imágenes tan bonitas, profesor? Esas imágenes tan lindas, me gusta. Quisiera bajar también, descargar. Ah, en Pinterest. Hay unas imágenes, pero alucinantes, ¿ya? Ahí pueden ustedes descargar todas las imágenes que quieras utilizar de manera gratuita, ¿ok? Entonces, yo puedo combinar estas técnicas, estas estrategias, estas actividades para promover la observación, la escucha, la atención y la interacción de los estudiantes en una sesión sincrónica. Eso va a ser fundamental en la sesión sincrónica, ¿ok? Aquí hay otras estrategias. El estudiante lee, el profesor escucha. En algún momento yo les he pedido a ustedes que lean, ¿verdad? Algunos textos ustedes leían, porque eso es parte, digamos, de la interacción también, ¿ok? O puede ser el estudiante comparte su pantalla. Muchos de ustedes han compartido su pantalla cuando han expuesto. En otros casos yo he compartido y ustedes han expuesto. Va a depender, ¿no? El docente pregunta de manera permanente. Se tiene que preguntar de todas maneras de forma permanente para saber si están ahí, si te están escuchando, si no te están escuchando. Lo que les he socializado el día de hoy son estrategias y técnicas de manera sincrónica, ¿ok? Ahora, ¿cómo puedo evaluar, profesor? ¿Cómo puedo evaluar y retroalimentar de manera permanente? Miren, hay bastantes técnicas e instrumentos para evaluar una videosesión. Esta clase sincrónica, yo la puedo evaluar. Es más, yo tengo mi propio instrumento. Miren, les voy a mostrar para que ustedes se den cuenta del instrumento que utilizo. ¿Cuál sería el cuestionario más adecuado para el recojo de la información? Después les voy a plantear un cuestionario, porque también tengo un cuestionario, no he hecho cuestionario generalmente, pero les voy a proponer un cuestionario sobre todo lo que hemos trabajado en la especialización. Ahí tengo un cuestionario ya de 20 preguntas, ¿sí? Que lo vamos a resolver y va a ser de manera flexible, no se preocupen, ¿ok? Y miren, aquí están las técnicas y los instrumentos. No te olvides que la técnica es el procedimiento y el instrumento es el medio, ¿ok? La técnica es el procedimiento y el instrumento es el medio tangible o digital para poder recoger información. Yo utilizo esta técnica, por ejemplo, para evaluar, ¿no? Por ejemplo, para evaluar a ustedes. Miren lo que voy a colocar en un momento. Fíjense. La observación y la escucha es una técnica. La observación y la escucha es una técnica. La entrevista es otra técnica. O la encuesta es otra técnica. Son técnicas. El instrumento, si es que voy a observar, ¿ya? Yo puedo utilizar una ficha, para saber si el estudiante participa o no participa. Puedo utilizar una rúbrica, un anecdotario, una lista de cotejo, una videosesión grabada. En la videosesión grabada está quién participa, quién preguntó, quién no preguntó, ahí está. Todo está grabado, pues. ¿Ok? Eso es parte del instrumento, pues. Pero también la entrevista, si va a ser una entrevista, entonces claro, acá hay un guión de preguntas, si es que quiero entrevistar. Si es una encuesta, voy a hacer un cuestionario, ¿ok? Y eso les voy a socializar más adelante en las próximas clases a ustedes, ¿ok? Esto es flexible, evidentemente, pero miren, les voy a mostrar acá. Esta es la ficha que yo utilizo. Entonces yo pongo acá vuestros apellidos o vuestros nombres, aquí está, Iskra, digamos, ¿ya? ¿Sí? O pongo acá Ana, o pongo Elizabeth, ¿sí? O pongo Cheryl, etcétera, ¿no? Entonces yo pongo Iskra, ingresa en el horario establecido, ¿sí? Le pongo acá una rayita. En la siguiente clase, sí, en el horario establecido.
Responde a las preguntas formuladas por el docente, siempre puede ser también así, así, así. Va a depender de cómo yo lo voy a evaluar, ¿no? Participa preguntando, Iskra, comentando, debatiendo durante la videosesión. No una nomás participación tiene, de todas las sesiones es muy probable que tenga una. ¿Cuál es el resultado? Entonces yo acá pongo un resultado, hay una valoración cualitativa que yo tengo que desarrollar para saber la participación del estudiante en esta sesión sincrónica. Es más, yo puedo utilizar una rúbrica. Claro, yo puedo poner, va a depender, ¿no? Entonces, acá me dice, ingresa en el horario establecido. Entonces, le voy a poner 0. El estudiante no ingresa en el horario establecido, ya. Voy a suponer que Cheryl no ingresa en el horario establecido. Voy a imaginar, ¿ya? Entonces, ingresa en el horario establecido. Ya, pues ya tiene un cerito acá, ¿no es cierto? Pero de repente hay otra persona que sí ingresa en un tiempo posterior al horario establecido. Ah, entonces, ¿cuánto tiene? 1. Ah, entonces de repente Elizabeth tiene 1. Esa es la manera como se responde, pues, ¿no es cierto? Así de esa manera uno utiliza la rúbrica, ¿no? Y también esta ficha de participación. Entonces, ¿qué más? ¿No? Eso es, digamos, lo que yo les planteo y que tenemos que ir utilizando. La siguiente clase van a subir al Padlet ustedes una técnica. La técnica de la primera letra, ¿ok? Vamos a compartir un tema de interés, ¿ok? Un tema de interés, ¿sí? Y van a elaborar una diapositiva. Cualquiera de ustedes va a responder, ¿ok? Cualquiera, yo voy a llamar. Y ustedes me van a compartir su técnica de la primera letra, porque eso es, digamos, parte de la tarea y lo van a subir. Profesor, ¿cómo lo puedo subir? Aquí está, van a colocar acá la técnica y ustedes van a decir en qué consiste. ¿En qué consiste? Aquí está. Eso es lo que ustedes van a desarrollar, ¿ok? Para la siguiente clase, ¿sí? Y bueno, no voy a dar para que puedan exponer nadie la siguiente clase, no se preocupen. La siguiente ya voy a dar, digamos, un libro para que se exponga, de tal manera que eso nos siga ayudando, digamos, a manejar la información que requerimos para nuestra especialización. Bueno, yo les agradezco, para mí siempre es grato trabajar con ustedes, disfruto mucho trabajando con ustedes, espero que ustedes también disfruten de esta clase. Nos vemos hasta otra oportunidad, cuídense bastante, nos vemos. Gracias, Cuídense, nos Hasta la vemos, chao, próxima. chao. Ángela, nos vemos, Medi, nos vemos, Bendiciones, Darwin, maestro, colegas presentes. cuídense, chao, chao, nos vemos. Hasta luego. Hasta la próxima, colegas. Nos vemos, Feliz Día del Isaura, Maestro. colegas todos. Chao, chao.